En el año 70 después de Cristo, Jerusalén estaba cercada. Las colinas alrededor de la ciudad temblaban con el avance de las legiones romanas. Desde lo alto de las murallas, hombres, mujeres y niños observaban al enemigo que se acercaba como una tormenta inevitable. Dentro de la ciudad, hambre, miedo y conflictos internos corroían lo que aún quedaba de la resistencia. Y en el corazón de todo esto, el templo, símbolo máximo de la fe judía, se erguía como si pudiera resistir a la tragedia inminente. Pero cuando las llamas finalmente tocaron sus columnas doradas, no fue solo una estructura la que cayó, fue una era. ¿Qué llevó a Roma a destruir el centro espiritual de Israel? Y cómo este acontecimiento redefinió no solo al judaísmo, sino también al cristianismo, que nacía en las sombras de este colapso. Inscribirse en este canal es como grabar su nombre entre los que se niegan a olvidar las raíces de la fe. Cada clic es un paso dentro de las murallas de Jerusalén antigua, donde cada piedra tiene una historia y cada historia tiene una enseñanza. Sea parte de esta reconstrucción, hay mucho aún por revelar. La Palestina del primer siglo estaba lejos de ser un territorio pacificado. Bajo el control del vasto imperio romano, la región era una mezcla hirviente de tensiones étnicas, sociales y religiosas. Desde que Pompeyo conquistó Jerusalén en el año 63 a.C., los romanos empezaron a ejercer un dominio militar y político que, aunque toleraba ciertos elementos de la cultura judía, imponía sus intereses con firmeza. Gobernadores como Poncio Pilato no ocultaban su arrogancia ante las tradiciones locales, desafiando a los judíos incluso al introducir símbolos romanos en el propio templo. Este clima de fricción constante se agravaba por la cobranza abusiva de tributos, la presencia de soldados extranjeros y la humillación nacional que crecía con el paso de los años. El imperio sabía que la Palestina era una región estratégica, no solo por su ubicación entre África y Asia, sino también por su valor simbólico. Mantener el control sobre Jerusalén, considerada sagrada por muchos, era un punto de honor para los romanos. Sin embargo, en lugar de promover la estabilidad, la dominación romana profundizaba las divisiones internas. La población local estaba compuesta por diferentes segmentos, entre campesinos, comerciantes, sacerdotes y estudiosos de la ley, cada uno sintiendo de manera particular los efectos de la opresión. Mientras tanto, los administradores romanos veían a los judíos como un pueblo difícil de tratar, con tradiciones inflexibles y una fe que se negaba a aceptar cualquier sincretismo religioso. La resistencia al dominio extranjero no era solo política, sino profundamente espiritual. Muchos judíos creían que su fidelidad a la Torá imponía el rechazo a cualquier autoridad pagana. Esta perspectiva, alimentada por textos como los Salmos y profecías mesiánicas, creaba una tensión latente que estallaba en brotes de violencia esporádica. Algunos grupos esperaban por un libertador enviado por Dios, que restablecería el trono de David y purificaría la Tierra Santa. Otros veían la prudencia como la mejor estrategia, evitando enfrentamientos directos mientras aguardaban tiempos más favorables. Esta división de expectativas se convertiría en uno de los principales combustibles de la crisis que estallaría años después. El paisaje urbano y rural también reflejaba estas disparidades. Jerusalén, con su esplendor arquitectónico ampliado por Herodes, contrastaba con las aldeas empobrecidas del interior. La capital era un centro religioso respetado, pero también escenario de conflictos entre los propios judíos. La aristocracia sacerdotal, a menudo aliada a los intereses romanos, era vista con desconfianza por gran parte de la población. Al mismo tiempo, las fortalezas construidas por los romanos en las regiones periféricas demostraban el temor constante a rebeliones.
La paz era solo aparente, sostenida por una vigilancia intensa y la represión de cualquier forma de disidencia. Este panorama revela cómo la Palestina se encontraba al borde de un colapso. La inestabilidad no era algo repentino, sino fruto de décadas de tensión acumulada. Entre el silencio aparente de las calles de Jerusalén y el susurro de las oraciones hechas en secreto, crecía un sentimiento de insatisfacción que, más temprano que tarde, overflowed en confrontación directa. La presencia romana era una herida abierta en el corazón de la identidad judía, y muchos estaban dispuestos a sangrar para intentar sanarla. Para los judíos del primer siglo, la fe no era solo un conjunto de creencias espirituales, sino la propia esencia de su identidad como pueblo. La religión moldeaba todos los aspectos de la vida: el calendario, la alimentación, las costumbres familiares, la economía y hasta la forma de resistir políticamente. El Templo de Jerusalén era el centro gravitacional de toda esta estructura. En él, sacrificios eran ofrecidos diariamente. Fiestas como la Pascua reunían peregrinos de todas partes, y el sumo sacerdote intercedía en nombre de la nación ante Dios. Perder el templo era impensable, no solo por la función religiosa, sino por todo lo que él representaba en la construcción de la dignidad y esperanza del pueblo. Incluso con el templo en funcionamiento, la vivencia religiosa ya estaba diversificándose. Las sinagogas se multiplicaban por las aldeas, funcionando como centros de enseñanza y oración. En lugares distantes de Jerusalén, era allí donde los judíos aprendían la Torá y reforzaban su identidad en medio de la influencia extranjera. La lectura pública de las Escrituras, los comentarios de los escribas y las discusiones sobre los mandamientos eran prácticas comunes y altamente valoradas. En muchos aspectos, estas sinagogas prepararon al pueblo para resistir culturalmente, incluso ante las presiones de la romanización. No por casualidad, esta estructura sobreviviría incluso después de la caída del templo. Las fiestas religiosas tenían un papel vital en el mantenimiento de la fe y la unión nacional. La Pascua recordaba la liberación de Egipto y reavivaba la esperanza de un nuevo éxodo, ahora del yugo romano. El Pentecostés, las trompetas, el Día de la Expiación y los tabernáculos servían no solo como celebraciones espirituales, sino también como hitos históricos de la fidelidad de Dios. Cada celebración fortalecía el imaginario colectivo de un pueblo separado para un propósito divino, llamado a ser luz entre las naciones, como se describe en textos como Isaías, capítulo 42, versículo 6. En este contexto, la espera por un Mesías no era un detalle teológico, sino una necesidad vital. Para muchos, el Mesías sería un guerrero como David, que liberaría a Israel con espada y poder. Para otros, sería un profeta como Moisés, con autoridad divina para guiar al pueblo en un nuevo pacto. Esta pluralidad de visiones mesiánicas coexistía con la fe práctica del día a día, mostrando cómo la religión estaba viva, pulsante y muchas veces tensa entre la expectativa y la realidad. La destrucción del templo pondría a prueba todo esto. Cuando los romanos amenazaron Jerusalén, el ataque fue sentido como una afrenta directa al Dios de Israel. Más que un conflicto político, era un enfrentamiento espiritual. Perder el templo significaba, para muchos, que Dios los había abandonado o que algún pecado nacional había provocado su ira. La fe, que antes era refugio, ahora se convertía en escenario de cuestionamientos profundos. Y aún entre lágrimas y cenizas, esa misma fe sería la base sobre la cual se reconstruiría la identidad de un pueblo marcado pero no destruido. El pueblo judío, ante la opresión romana, no se presentaba como un bloque uniforme. Muy al contrario. Una de las razones por las cuales la resistencia fue tan frágil frente al avance romano estaba en las profundas divisiones internas entre los propios judíos. Los principales grupos eran los fariseos,
los saduceos, los esenios y los celotes, cada uno con su teología, práctica religiosa y visión política sobre cómo lidiar con el imperio. Los fariseos eran ampliamente respetados entre el pueblo común. Defensores de la tradición oral y de la interpretación rigurosa de la ley, buscaban aplicar los mandamientos en todos los aspectos de la vida. Creían en la resurrección de los muertos, en ángeles y en una providencia divina que actuaba en el mundo. Sin embargo, su influencia era más espiritual que política. Incluso con resistencia al dominio romano, los fariseos no veían la revuelta armada como el camino más sabio, prefiriendo preservar la fe a través de la educación y la práctica comunitaria. Los saduceos, por otro lado, estaban ligados a las élites sacerdotales y tenían fuerte presencia en el templo. No creían en la resurrección ni en doctrinas espirituales como ángeles o espíritus. Eran más conservadores en relación a la Torá escrita y frecuentemente colaboraban con los romanos para mantener sus privilegios. Por eso, eran vistos con desconfianza por buena parte de la población, que los consideraba comprometidos en demasía con el poder extranjero. Cuando el templo cayó, los saduceos prácticamente desaparecieron de la historia, pues su base de poder estaba directamente ligada a esa estructura. Entre los más radicales estaban los celotes. Inspirados por figuras como los macabeos, no aceptaban ningún gobierno que no fuera teocrático. Creían que cualquier dominación pagana era una ofensa a Dios y que la única respuesta legítima era la guerra santa. Fueron ellos quienes más impulsaron la revuelta de 66 después de Cristo. Sin embargo, su impaciencia y visión intransigente acabaron por aislar a otras facciones, dificultando alianzas que podrían fortalecer la resistencia. Los esenios, grupo más aislado, vivían en comunidades apartadas como en Qumrán, en el desierto de Judea. Eran extremadamente rigurosos, practicaban el celibato, tenían rituales de purificación y esperaban la venida de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Aunque no participaron activamente en la guerra, sus escritos, como los manuscritos del Mar Muerto, revelan una mirada crítica y apocalíptica sobre los eventos de su tiempo. Para ellos, el mundo estaba en guerra espiritual entre luz y tinieblas, y el juicio de Dios era inminente. La falta de unidad entre estas facciones debilitó la capacidad de los judíos para resistir al poder romano de manera eficaz. Cuando el enemigo exterior avanzó, el conflicto interno se intensificó. Disputas por liderazgo, intereses teológicos distintos y prioridades políticas divergentes abrieron brechas que los romanos supieron explorar con precisión. La ruina de Jerusalén fue también, en parte, consecuencia de un pueblo que, dividido entre sí, no logró unirse ni ante la amenaza de extinción. Hasta aquí, ya se puede sentir cuánto fragmentado estaba el pueblo ante una amenaza que exigía unión. Pero dime, ¿cuál de estas facciones, fariseos, saduceos, celotes o esenios, crees que tuvo la visión más acertada ante la tensión con Roma? Escribe en los comentarios, quiero ver cómo percibes estas elecciones y conflictos. La revuelta judía no surgió de la nada. Fue el resultado de años de tensión acumulada, agravada por una sucesión de provocaciones e injusticias. La chispa inicial vino cuando el procurador romano Gesio Floro saqueó el tesoro del templo, alegando falsamente que los judíos estaban atrasados en los impuestos. Este acto de profanación causó un profundo choque y llevó a la población de Jerusalén a la revuelta. La indignación no era solo financiera, sino profundamente religiosa. Sacar riquezas del templo era considerado una ofensa a Dios mismo. El pueblo se sentía humillado, pisoteado por un imperio que ya había ido demasiado lejos. La situación se agravó cuando Gesio Floro autorizó a sus soldados a atacar a civiles judíos en Jerusalén, resultando en masacres que hirieron profundamente la moral de la ciudad.
En respuesta, la población se organizó y logró expulsar a la guarnición romana de la capital. Fue una victoria temporal, pero avivó el espíritu de resistencia en todo el país. En ciudades como Cesarea y Séforis, episodios de violencia estallaron, transformando la revuelta en un movimiento nacional. La llama quemaría con intensidad, pero también con descontrol, pues muchos se unieron a la causa sin una estrategia clara o liderazgo unificado. Al mismo tiempo, la carga abusiva de impuestos se había vuelto insoportable. Muchos campesinos estaban endeudados y las élites judías, aliadas a los romanos, lucraban con la explotación de los más pobres. La desigualdad social alcanzaba niveles alarmantes y la religión no lograba más contener la revuelta de las clases más afectadas. Era como si una generación entera estuviera clamando por justicia. La profecía de Habacuc, capítulo 1, versículo 4, la ley se afloja y la justicia nunca prevalece, se convertía en realidad a los ojos de muchos judíos. Esta percepción fortaleció la idea de que un levantamiento era no solo necesario, sino justo ante los cielos. El sentimiento de que Dios actuaría a favor del pueblo se extendía entre las multitudes. Había la convicción de que el mismo Señor que liberó a Israel de Egipto podría liberarlos ahora de Roma. Esta expectativa era alimentada por predicadores populares, visiones apocalípticas y esperanzas mesiánicas. Muchos creían que al levantarse contra los romanos estarían cumpliendo un rol profético. El tiempo de la restauración parecía haber llegado. Sin embargo, faltaba discernimiento respecto a la verdadera naturaleza del enemigo y sobre el tipo de liberación que Dios realmente deseaba realizar. La mecha había sido encendida. La rebelión dejó de ser localizada y pasó a ser una guerra declarada contra el imperio más poderoso del mundo. Los líderes en Jerusalén tomaron medidas drásticas, incluso acuñando sus propias monedas como símbolo de independencia, un acto considerado subversivo. Pero mientras algunos veían en esto el comienzo de la redención, otros ya presenciaban que la respuesta de Roma sería implacable. La ciudad santa, una vez más, se convertiría en campo de batalla, y el corazón del pueblo sería puesto a prueba en su fe, en valentía y discernimiento. La revuelta judía fue marcada por figuras que, con valentía o ambición, moldearon los acontecimientos que llevarían a la destrucción del templo. Entre ellos, uno de los más notables fue Juan de Giscala, un líder celote que ganó protagonismo en Galilea. Inicialmente visto como héroe popular, terminó siendo llevado por su sed de poder, entrando en conflicto con otros líderes en Jerusalén. Su rivalidad con Simeón Bar Giora, otro comandante importante, generó una guerra civil interna en medio de la revuelta contra los romanos. En lugar de unir fuerzas, los dos líderes dividieron la resistencia, debilitando la ciudad y agravando el caos interno. Estas disputas dentro de Jerusalén culminaron en escenas de horror. Facciones judías comenzaron a luchar entre sí dentro de las murallas, destruyendo los propios suministros de comida durante el asedio romano y promoviendo asesinatos entre los suyos. Mientras el enemigo avanzaba desde afuera, el ego y la avaricia destruían el espíritu de unidad dentro de la ciudad. Este colapso moral y espiritual fue descrito por el historiador Flavio Josefo con pesar, retratando Jerusalén como una ciudad entregada a su propio juicio. En Ezequiel capítulo 7, versículo 23, está escrito: «Haz una cadena, porque la tierra está llena de crímenes de sangre». La profecía parecía cobrar vida en el corazón de aquella tragedia. Del lado romano, dos nombres se destacaron: Vespasiano y su hijo Tito. Vespasiano, un general experimentado, fue convocado por el emperador Nerón para sofocar la revuelta. Inició una campaña metódica, conquistando ciudades del norte al sur con frialdad y estrategia.
Con la muerte de Nerón, Vespasiano fue proclamado emperador, dejando a Tito encargado de concluir la guerra. Tito, aunque joven, demostró habilidad militar y determinación cruel. Su misión era clara: aplastar la rebelión y convertir Jerusalén en un ejemplo para el resto del imperio. Entre los judíos, otros nombres surgieron con protagonismo, como Eleazar ben Ananías, responsable de convocar a las masas para la lucha. Ya en Masada, un grupo de resistentes liderados por Eleazar ben Yair se mantuvo firme hasta los últimos días de la guerra, resistiendo heroicamente incluso después de la caída de Jerusalén. Cada uno de estos personajes, con sus virtudes y defectos, representa una parte del drama humano de la rebelión. Fueron impulsados por un deseo ardiente de libertad, pero también cegados, en muchos casos, por la sed de poder y la falta de sabiduría colectiva. Lo que podría haber sido una guerra de liberación espiritual y nacional se convirtió en una catástrofe por la ausencia de liderazgo espiritual maduro. La falta de unidad, la lucha interna por supremacía y la elección de métodos violentos fueron decisivos para el fracaso. El pueblo no necesitaba solo guerreros, sino líderes íntegros y guiados por Dios. Sin esa dirección, incluso los más valientes fueron arrastrados por el vendaval de destrucción que se aproximaba. Ante el avance romano, los judíos no se rindieron pasivamente. Montaron una red de resistencia que incluía fortalezas bien posicionadas, técnicas de guerrilla y uso inteligente del terreno montañoso de Judea. Desde el inicio de la revuelta, ciudades como Gamla y Masada se convirtieron en bastiones de la resistencia. Los rebeldes utilizaban cuevas, desfiladeros y pasajes secretos para sorprender a los soldados romanos, infligiendo pérdidas significativas en batallas localizadas. La geografía del territorio era una aliada natural, ofreciendo refugio y ventajas tácticas que dificultaban la acción de las legiones romanas. Además de las estrategias militares, también hubo un esfuerzo por mantener la moral de la población elevada. Predicadores circulaban entre las aldeas, proclamando que Dios estaba con el pueblo y que, como en los días de Josué, la tierra sería liberada con valentía y fe. La historia de la conquista de Jericó, narrada en Josué capítulo 6, era frecuentemente evocada como símbolo de esperanza. Muchos creían que, si tenían suficiente fe, las murallas del imperio caerían como cayeron aquellas de la ciudad cananita. Esta creencia mantenía viva la llama de la resistencia, incluso ante las adversidades. Las fortalezas judías eran verdaderas obras de ingeniería adaptadas al contexto de guerra. Masada, por ejemplo, se localizaba sobre una montaña aislada en el desierto y estaba provista de reservas de agua, almacenes de granos y muros prácticamente inexpugnables. Ya en Jerusalén, los muros fueron reforzados, torres construidas y pasajes subterráneos ampliados para la movilidad y defensa. La ciudad fue dividida en zonas de mando, permitiendo un tipo de autogestión militar, a pesar de las riñas internas que minaban esta organización. La población común, incluso sin preparación militar, fue movilizada para apoyar la resistencia. Mujeres, niños y ancianos asumieron roles de apoyo, desde preparar alimentos hasta reforzar barricadas. Esta participación popular fue uno de los factores que prolongaron la resistencia, haciendo que el asedio romano fuera más prolongado y sangriento de lo esperado. La valentía de muchos anónimos que lucharon hasta el final demuestra que el espíritu de lucha no estaba solo en los líderes, sino repartido por todo el pueblo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la falta de un mando central y las divisiones internas minaron el potencial de la resistencia. Los romanos, con sus recursos casi ilimitados, su disciplina férrea y superioridad bélica, supieron explorar cada brecha. La bravura del pueblo judío fue notable, pero por sí sola no fue suficiente para detener el avance del imperio.
Incluso en medio de la lucha, comenzaba a formarse la dolorosa conciencia de que la ciudad santa no sobreviviría incólume a la tormenta que se acercaba. Los romanos no eran solo una potencia militar, eran maestros de la guerra sistemática, ingenieros del sitio y especialistas en aplastar rebeliones con precisión calculada. Tras la eclosión de la revuelta, Vespasiano inició su campaña por Galilea con frialdad estratégica. Su método era metódico: cercar, debilitar, conquistar. A cada ciudad conquistada implantaba miedo, crucificando a miles como forma de advertencia. El imperio no negociaba con rebeldes, los aplastaba. Cuando Tito asumió la campaña en Jerusalén, trajo consigo alrededor de 80.000 soldados, entre legionarios, arqueros, caballeros y auxiliares de las provincias. Era una máquina de guerra que se movía como un solo cuerpo. La marcha hacia Jerusalén estuvo marcada por brutalidad y propaganda. Los romanos querían no solo conquistar, sino humillar. El mensaje era claro: ninguna ciudad, por más sagrada que fuera, podría oponerse al poder de Roma. Los ingenieros militares romanos comenzaron de inmediato la construcción de rampas, torres móviles y muros de asedio alrededor de la ciudad. Esto incluía la famigerada muralla de contención, con alrededor de 8 kilómetros de extensión, construida en pocos días para impedir cualquier fuga o entrada. La eficiencia era tal que en poco tiempo Jerusalén estaba aislada del mundo exterior. El sitio no era solo físico, sino también psicológico. Tito controlaba el tiempo, el hambre y el desespero. Al cortar el suministro de alimentos, esperaba que los propios judíos se destruyeran por dentro, y fue exactamente eso lo que sucedió. Mientras los romanos mantenían posiciones, los grupos rivales dentro de la ciudad se mataban por el control, destruyendo reservas de comida y saboteando cualquier intento de negociación. En medio del caos, el pueblo estaba aplastado entre el martillo de la guerra y la yunque de la división interna. La táctica romana era fría, pero efectiva: dejar que los propios rebeldes cavaran su ruina. La brutalidad no era aleatoria. Era un componente esencial de la doctrina militar romana. El objetivo era establecer un orden duradero por medio del miedo. Tito sabía que, al transformar Jerusalén en un símbolo de destrucción, evitaría futuras rebeliones en otras partes del imperio. Cada avance de las legiones era calculado. Cada catapulta, cada torre incendiada, cada casa demolida formaba parte de un plan de aniquilación total. La gloria de Roma se edificaba sobre las cenizas de quienes se atrevían a resistir. Al mirar todo esto, es imposible no recordar la advertencia de Jesús registrada en Lucas capítulo 19, versículo 43. Porque días vendrán sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, y te asediarán y te apretarán por todos lados. La profecía, hecha décadas antes, resonaba en las murallas de la ciudad sitiada, confirmando que ni siquiera el templo sería salvado. La estrategia romana fue tan perfecta como implacable, y para los judíos absolutamente devastadora. El sitio de Jerusalén fue uno de los momentos más angustiantes de la historia del pueblo judío. Durante meses, la ciudad estuvo completamente aislada. Nada entraba, nada salía. El sufrimiento alcanzó niveles indescriptibles. La escasez de alimentos pronto se transformó en hambre generalizada. Los gritos de los soldados romanos del lado exterior fueron sustituidos por los gemidos de los moribundos dentro de los muros. El hambre no perdonaba a nadie: ricos, pobres, sacerdotes, niños. Madres veían a sus hijos desvanecerse, y en casos extremos surgían relatos de canibalismo como signos de la total desintegración moral provocada por el desespero. Mientras la población sufría, las facciones internas continuaban en guerra. Los celotes, obsesionados por el poder, impedían cualquier intento de rendición. Ejecutaban a los que proponían negociar y trataban a los civiles como traidores.
La ciudad, que debería haber estado unida en oración, se convirtió en un campo de batalla fratricida. Sacerdotes eran asesinados ante el altar, la sangre corría por los pasillos del templo y los gritos de lamento resonaban por los callejones. Era como si cada piedra llorara por la corrupción del corazón humano. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 11, el profeta escribió: «Mis ojos se consumen en lágrimas, porque la niña y el lactante desfallecen en las calles de la ciudad». Estas palabras se convirtieron en una fotografía espiritual de lo que sucedía en ese momento. Tito, por su parte, observaba. Sabía que la ciudad se estaba autodestruyendo. Sus tropas, aunque violentas, esperaban el momento adecuado para invadir con el mínimo de resistencia posible. Cuando finalmente rompió las defensas externas, la masacre fue inevitable. El templo fue invadido con furia y aun ante órdenes de preservación, los soldados romanos incendiaron el edificio. Aquello que había sido casa de oración por siglos se convirtió en un montón de ruinas y brasas. El oro del santuario se derritió y se escurría entre las piedras, alimentando la profanación. El hambre, además de matar físicamente, destruyó el espíritu de Jerusalén. Las personas vendían sus pertenencias más preciosas por migajas de pan. Muchos se entregaban a los romanos solo para conseguir un pedazo de comida. La dignidad fue arrancada de un pueblo que, hasta entonces, se consideraba invencible bajo la protección del Dios Altísimo. Era como si la presencia divina se hubiera retirado del lugar santo. El templo, que un día había sido llenado por la gloria de Dios, como se narra en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 1, ahora estaba vacío, quemado, desolado. Jerusalén había sido sitiada no solo por un ejército, sino por la consecuencia de sus propios pecados, por la soberbia de sus líderes y por la negativa a escuchar a los profetas. El cerco, aunque brutal, abrió a la vista la fragilidad de una nación que confiaba más en armas y tradiciones que en el arrepentimiento y en la sumisión al Señor. Entre las cenizas y el silencio de la destrucción, quedaba solo la pregunta que resonaba en el corazón de muchos: ¿dónde estaba Dios? La destrucción del segundo templo en 70 después de Cristo fue más que un golpe militar o arquitectónico. Fue una herida abierta en el alma de Israel. Ese edificio sagrado no era solo un punto turístico o un símbolo de religiosidad. Era el lugar donde cielo y tierra se encontraban, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo, donde los sacrificios diarios mantenían el pacto vivo entre Dios y la nación. Cuando el fuego consumió el santo de los santos, algo más profundo fue consumido con él. La estructura espiritual que sostenía al pueblo había sido arrancada. El impacto fue inmediato y devastador. Los sacerdotes perdieron su función. Los levitas ya no tenían cantos que entonar. Los peregrinos que venían de lejos ya no tenían más donde ofrecer sus ofrendas. El culto centralizado en Jerusalén se desmoronó. Sin altar, sin sacrificios, sin expiación visible, ¿cómo acercarse a Dios? Esa era la pregunta que todos hacían. La destrucción del templo generó un colapso de identidad. ¿Cómo ser judío sin templo? ¿Cómo vivir la fe si el centro de la adoración había sido reducido a cenizas? El dolor fue tan profundo que el propio Flavio Josefo, aunque colaborador romano, describió el acontecimiento con amargura. La gloria del pasado parecía lejana, inalcanzable. Muchos comenzaron a cuestionar si Dios los había abandonado. El Salmo 74, versículo 7, se convirtió en un lamento colectivo. Arrojaron fuego en tu santuario. Profanaron, derribando hasta el suelo la morada de tu nombre. Ese era el grito de un pueblo que veía sus esperanzas derrumbarse con cada piedra que caía. Pero, paradoxalmente, fue en ese escenario de devastación que una transformación comenzó. Sin el templo, los rabinos iniciaron un proceso de reinterpretación de la fe. La Torá comenzó a ser estudiada con aún más intensidad.
Las sinagogas se convirtieron en centros espirituales. La oración sustituyó al sacrificio. Era un intento desesperado, pero resiliente, de mantener la alianza viva. El judaísmo que emergería en los siglos siguientes no sería más el de la era de los sacrificios, sino el de la palabra, de la enseñanza y de la memoria. La destrucción del templo marcó el fin de una era, pero también el nacimiento de una nueva forma de buscar a Dios. Aunque el luto durara generaciones, el pueblo no desapareció. Al contrario, se adaptó, sobrevivió y mantuvo viva la esperanza de que un día el templo sería restaurado. Entre las ruinas brotaba la fe que no depende de piedras u oro, sino de la presencia del Dios que habita los corazones contritos y quebrantados. Cuando Jerusalén finalmente cayó bajo el poder avasallador de las legiones romanas, el mundo judío, tal como lo conocían, se desmoronó ante los ojos atónitos de su pueblo. El templo en llamas no era solo una estructura en ruinas, sino un reflejo de la condición espiritual de la nación. Miles de personas fueron asesinadas sin distinción: sacerdotes, ancianos, mujeres, niños. Las calles de la ciudad, antes llenas de vida durante las fiestas, se convirtieron en corredores de cadáveres. No había tiempo para entierros, no había lugar para el luto. El silencio que siguió al estruendo de los muros cayendo era más aterrador que el mismo sonido de la batalla. Los sobrevivientes no encontraron consuelo. Muchos fueron llevados como prisioneros a Roma, exhibidos como trofeos en la marcha triunfal de Tito. Otros fueron vendidos como esclavos por precios irrisorios, tal era la cantidad de cautivos. Las familias fueron deshechas, los sacerdotes perdieron su función, y la élite judía fue diezmada o exiliada. La capital espiritual de Israel estaba ahora bajo el dominio total del imperio pagano, marcada por la humillación pública y por la completa pérdida de autonomía. Lo que antes era motivo de orgullo, ahora se convertía en un recuerdo amargo de un pasado glorioso que parecía inalcanzable. El dolor, sin embargo, no fue solo físico o material, fue un dolor existencial. El pueblo se preguntaba dónde estaba la alianza con Dios, el pacto con Abraham, las promesas hechas a David. Las lágrimas derramadas por Jeremías en los días del primer exilio parecían haber regresado con fuerza. El Salmo 137, versículo 1, volvió a resonar en el corazón del pueblo. A las orillas de los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, recordándonos de Sión. Ahora, no estaban más en Babilonia, sino bajo Roma, y el llanto continuaba siendo el mismo, solo que más amargo, pues era la segunda vez que Jerusalén caía. El trauma colectivo dejó cicatrices que moldearon la cultura judía durante los siglos siguientes. Los relatos de esta destrucción pasaron a formar parte de las liturgias, de las tradiciones orales, de los ayunos y de los salmos de lamento. La ciudad, que debía ser un reflejo de la gloria de Dios, se convirtió en un campo de ruinas, marcada por sangre, fuego y vergüenza. No era solo la ciudad la que había sido destruida, sino la sensación de invencibilidad que muchos judíos aún llevaban. La teología del privilegio fue sacudida y una nueva fase de humildad e introspección comenzaría a emerger. Ante esta catástrofe, la única respuesta posible fue el retorno a la esencia de la fe, arrepentimiento, reconstrucción espiritual y memoria. No había más el templo, pero había la Torá. No había más el altar, pero quedaban las rodillas. El pueblo se dio cuenta de que la fidelidad a Dios no podría depender más de paredes o estructuras, sino que necesitaba florecer en el corazón. Era el inicio de un camino largo y doloroso de restauración, en el cual el pueblo de Israel tendría que aprender una vez más a caminar en el desierto con los ojos puestos en el cielo. Después de la destrucción, los romanos no dejaron Jerusalén entregada al abandono. Tenían un plan:
borrar cualquier vestigio de la antigua identidad judía y reconfigurar completamente el espacio urbano y simbólico de la ciudad. El proceso de romanización fue implacable. Primero, el templo en ruinas fue dejado como un monumento de terror. Luego, gradualmente, la ciudad comenzó a ser reconstruida bajo estándares romanos. Monumentos imperiales, estatuas de dioses paganos, nuevas vías y estructuras administrativas fueron implantadas. Jerusalén dejaba de ser la ciudad de David para convertirse en una colonia romana. Bajo el emperador Adriano, algunas décadas más tarde, la ciudad fue oficialmente renombrada como Aelia Capitolina. La entrada de judíos fue prohibida, excepto en un único día por año, durante el 9º día del mes de Av, cuando podían llorar ante las ruinas del templo. En el lugar del altar sagrado fue construido un templo dedicado a Júpiter. La geografía espiritual de la ciudad fue profanada, invertida, manchada con la presencia de ídolos y costumbres que eran el completo opuesto de la fe judía. Cada calle reconstruida llevaba el dolor de una identidad desgarrada. La imposición cultural romana era más que urbanística, era un intento de reeducación forzada. Los que permanecían en aquella tierra eran expuestos a la cultura, a la lengua y a los valores romanos diariamente. El latín y el griego ganaban espacio sobre el hebreo y el arameo. Los costumbres judíos comenzaron a ser vistos como arcaicos y la circuncisión llegó a ser prohibida. Era como si Roma estuviera intentando borrar la alianza entre el pueblo y su Dios. Pero, como está registrado en Isaías capítulo 49, versículo 15, ¿puede una mujer olvidarse del hijo que aún mama? No obstante, aunque ésta se olvidara, yo, sin embargo, no me olvidaré de ti. Esta promesa mantuvo viva la chispa de la fe en el corazón de muchos. A pesar de tanta presión, la identidad judía no desapareció. Por el contrario, la memoria de la Jerusalén destruida se volvió aún más sagrada. Donde antes había celebración, ahora había silencio y nostalgia. Pero también había resistencia silenciosa. Los judíos comenzaron a escribir más, a preservar textos, a fortalecer la tradición oral, a adaptarse sin rendirse. La ciudad estaba herida, pero la fe del pueblo era más difícil de conquistar. Roma logró transformar el paisaje, pero no logró conquistar los corazones. El intento de borrar la historia de Israel con piedras y monumentos solo alimentó una espiritualidad más profunda, una nostalgia sagrada que pasaría de generación en generación. La ciudad eterna de los romanos estaba ante una nación eterna en espíritu, que aún hoy, entre ruinas y reconstrucciones, continúa recordando y esperando. Con la destrucción del templo, un cambio dramático en la vida religiosa judía se volvió inevitable. El culto que antes giraba en torno a sacrificios, incienso y sacerdocio, tuvo que encontrar una nueva forma de expresión. Fue en ese vacío que el rabinato ganó fuerza. Los fariseos, que ya daban gran importancia a la enseñanza y a la ley oral, se convirtieron en los principales líderes espirituales. La sinagoga, antes secundaria en relación al templo, ahora se convertía en el nuevo centro de la vida religiosa. En lugar de altares surgían mesas. En lugar de corderos surgían pergaminos. El rabinato no solo sustituyó al sacerdocio, sino que lo reinterpretó. Los rabinos comenzaron a sistematizar las tradiciones orales y a preservar lo que podían de la memoria del templo. Fue durante este período que se iniciaron las bases para lo que llegaría a ser el Talmud. Los sabios discutían cómo cumplir los mandamientos sin el templo, cómo practicar el Yom Kippur sin el sacrificio del chivo expiatorio, cómo mantener el sábado como señal de la alianza. En medio del dolor, nació una teología resiliente y adaptable. La oración reemplazó al sacrificio como forma de aproximación a Dios. Los salmos, especialmente los de lamento y confianza, se convirtieron en herramientas diarias de devoción. El Salmo 51, versículo 17, pasó a ser una verdad viva.
Los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. La fe migró del altar físico al altar del corazón. La relación con Dios se volvió más íntima, más interior, más dependiente de la palabra y menos de rituales externos. Este cambio transformó la religión judía de una fe centrada en un lugar a una fe centrada en una comunidad. Donde hubiera un grupo de judíos, una Torá y un corazón contrito, allí estaba la presencia de Dios. El concepto de que la gloria del Señor habitaba solo en el templo fue sustituido por la convicción de que Él habitaba entre su pueblo, donde quiera que estuvieran. El exilio se volvía, al mismo tiempo, castigo y oportunidad de transformación. La tragedia no destruyó la fe, sino que la redirigió. El luto se transformó en liturgia. La ausencia fue llena de esperanza. El pueblo judío, privado de su casa espiritual, encontró en Dios un hogar aún más profundo. Era el inicio de un nuevo capítulo, donde el sonido de los sacrificios fue reemplazado por la voz de la sabiduría, la oración y la enseñanza. La presencia divina no estaba más restringida a un espacio sagrado, sino esparcida entre aquellos que, con reverencia y temor, aún buscaban la faz del Eterno. La destrucción del segundo templo no fue solo un hito para el judaísmo, también tuvo un impacto directo sobre el cristianismo naciente, que aún estaba profundamente entrelazado con el mundo judío. En los primeros años después de la resurrección de Jesús, los discípulos aún asistían al templo, como se relata en Hechos capítulo 3. La fe cristiana era vista por muchos como una secta dentro del judaísmo. Sin embargo, la caída de Jerusalén obligó a una redefinición. La ausencia del templo rompió de una vez con la dependencia de rituales sacerdotales y reforzó la centralidad de la persona de Cristo como el nuevo camino hacia Dios. Los seguidores de Jesús empezaron a interpretar la destrucción del templo como el cumplimiento de las palabras proféticas del propio Salvador. En Mateo capítulo 24, versículo 2, Él declara: «En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Esta declaración adquirió un nuevo significado después del año 70. La fe cristiana, que ya se estaba extendiendo por el mundo grecorromano, ahora ganaba un impulso teológico. Jesús era el nuevo templo, y su muerte y resurrección habían inaugurado una nueva alianza. Sin Jerusalén como centro, los cristianos se reorganizaron en comunidades esparcidas por el mundo romano. Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma se convirtieron en polos de liderazgo y enseñanza. El culto cristiano comenzó a concentrarse en la cena del Señor, en la oración, en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. La estructura eclesiástica comenzaba a tomar forma, con presbíteros y diáconos siendo establecidos. La ausencia del templo sirvió para confirmar a los ojos de los cristianos que Dios ahora habitaba en la comunidad de los fieles y no más en un edificio de piedras. La separación entre judaísmo y cristianismo se profundizó en este período. Mientras los rabinos intentaban reconstruir la identidad judía post-templo, los cristianos desarrollaban una teología que veía a la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles. Aun cuando muchos cristianos mantenían respeto por la herencia judía, crecía la convicción de que la cruz había sustituido el altar y que el Espíritu Santo ahora era el nuevo vínculo entre Dios y los hombres. La destrucción de Jerusalén, que para algunos fue duelo, para otros fue confirmación del nuevo tiempo. En este nuevo escenario, la fe cristiana se expandió con velocidad y profundidad. Las persecuciones vendrían, pero la ausencia de Jerusalén sirvió para esparcir aún más el Evangelio. Lo que parecía una pérdida insuperable para el judaísmo se convirtió en el cristianismo, en una señal de que Dios estaba escribiendo una nueva historia, donde cada creyente, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, era una piedra viva,
siendo edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo. Gran parte de lo que sabemos sobre la destrucción del segundo templo proviene de las palabras de un hombre que vivió los acontecimientos de cerca. Flavio Josefo, judío de nacimiento y fariseo de formación, Josefo participó en la revuelta como comandante en Galilea. Capturado por los romanos, sobrevivió al prever que Vespasiano se convertiría en emperador. A partir de ahí, escribió sus obras bajo protección romana, especialmente La Guerra de los Judíos, donde narra en detalle el cerco, la destrucción y la tragedia de Jerusalén. Aunque hay críticas sobre la parcialidad de sus relatos, su testimonio sigue siendo una de las fuentes más valiosas de la historia judía del primer siglo. Además de Josefo, la literatura rabínica posterior, especialmente el Talmud, trae reflexiones sobre la destrucción del templo, aunque no con un enfoque histórico, sino espiritual y teológico. Los rabinos debatieron las causas de la caída, frecuentemente atribuyendo la tragedia al odio gratuito entre los judíos, una expresión que refleja la amargura por la desunión interna durante la guerra. Estos textos, escritos siglos después, ayudan a comprender el impacto duradero de la destrucción y cómo influyó en la formación de la religiosidad judía que conocemos hoy. La arqueología también desempeña un papel crucial en la reconstrucción de este período. Excavaciones en Jerusalén trajeron a la luz evidencias concretas de la destrucción: cenizas, muros quemados, monedas de la época, puntas de flechas romanas e instrumentos del templo. Uno de los hallazgos más emocionantes es la inscripción del lugar de las trompetas, donde los sacerdotes anunciaban el inicio del sábado. El Muro de las Lamentaciones, hoy lugar sagrado de oración, es uno de los pocos fragmentos de la estructura original que han sobrevivido, convirtiéndose en símbolo de la persistencia de la fe judía. Estas fuentes, escritas, orales y materiales, ofrecen una visión multifacética de la catástrofe. Ninguna es suficiente por sí sola, pero juntas construyen una narrativa rica, dolorosa y profundamente humana. La convergencia entre la descripción literaria, la tradición espiritual y los vestigios arqueológicos nos permite mirar hacia Jerusalén con una comprensión más amplia. El pasado no está enterrado, habla, grita, llora a través de estos testigos silenciosos, como está escrito en Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Recuerda los días de la antigüedad, considera los años de muchas generaciones. La historia no es solo para ser estudiada, sino para ser contemplada con temor, humildad y sabiduría. Al conocer las raíces de la tragedia, somos llamados no a revivirla, sino a aprender de ella. Con el avance de la arqueología moderna, nuevos capítulos de la historia de Jerusalén han sido revelados en cada excavación. Las colinas alrededor de la ciudad, los escombros cerca del antiguo templo y los túneles bajo la superficie llevan más que piedras, llevan siglos de memoria. Investigadores israelíes e internacionales han identificado señales claras de la destrucción ocurrida en el año 70. Columnas rotas, ruinas carbonizadas y utensilios ceremoniales enterrados bajo capas de ceniza. Cada fragmento encontrado es un susurro del pasado. Entre los descubrimientos más notables está la calle de las peregrinaciones, que conectaba el estanque de Siloé al monte del templo. Ella confirma el intenso movimiento de fieles durante las fiestas judías y su destrucción repentina. También se han encontrado pesos de balanza con inscripciones hebreas, fragmentos de pergaminos y casas destruidas que revelan el impacto de la invasión romana en las áreas residenciales. En uno de los sitios, arqueólogos encontraron el esqueleto de un joven con signos de heridas de batalla, ofreciendo una visión humana y conmovedora del sufrimiento de la época. La tecnología ha permitido profundizar estos descubrimientos. Con el uso de escaneos láser,
mapeos en 3 dimensiones y datación por carbono, los científicos han reconstruido digitalmente cómo era Jerusalén antes y después de la destrucción. Tales avances acercan al público moderno al drama antiguo de manera más accesible e impactante. Escuelas, museos y centros de estudio han utilizado estas imágenes para mantener viva la memoria de la ciudad sagrada y de su devastación. Estos descubrimientos también tienen valor espiritual. No se trata solo de validar relatos históricos, sino de provocar reflexión. Cada pedazo de muro quemado, cada artefacto religioso recuperado nos invita a reconsiderar lo que es esencial en la fe. En medio de tanta ruina preservada, surge la pregunta: ¿qué permanece cuando todo lo que es visible se va? La arqueología moderna no solo revela lo que se perdió, sino también aquello que sobrevivió. La fe de un pueblo que se negó a desaparecer. Como está registrado en Nehemías capítulo 4, versículo 17, cuando el pueblo de Israel reconstruyó Jerusalén después del exilio, los que edificaban, con una de las manos hacían la obra y con la otra tenían las armas. Esta imagen de resistencia, reconstrucción y fe continúa siendo una metáfora poderosa para los que hoy excavan las ruinas en busca de respuestas, pero también en busca de esperanza. La destrucción del segundo templo dejó de ser solo un hecho histórico y pasó a ser un punto central de la memoria colectiva del pueblo judío. A lo largo de los siglos, esta tragedia fue narrada, llorada, meditada y preservada en cada generación. Los rabinos instituyeron ayunos y lamentaciones anuales, especialmente en el día 9 del mes de Av, el mismo día en que el primer templo fue destruido. Este calendario de luto espiritual sirvió como un recordatorio constante del dolor y como un llamado a la introspección y arrepentimiento. Jerusalén, incluso en ruinas, seguía siendo el corazón palpitante de una esperanza que se negaba a morir. Literaturas surgieron alrededor de este evento, como el Kinot, conjunto de poemas litúrgicos recitados en las sinagogas para lamentar la destrucción. Las casas judías mantenían tradiciones como dejar una parte de la pared sin enlucido, en recuerdo del templo. En los matrimonios, el novio rompía un vaso, simbolizando que incluso en los momentos de mayor alegría, aún hay espacio para el lamento por la ausencia de Sión. Cada generación fue enseñada a nunca olvidar, a mantener viva la añoranza de la casa de Dios. Esta fidelidad a la memoria se convirtió en parte de la propia identidad del pueblo. Esta forma de recordar no era solo melancolía, era también resistencia espiritual. En medio de diásporas, persecuciones e intentos de asimilación, el pueblo judío mantenía vivo el vínculo con la ciudad destruida, como si cada judío llevara Jerusalén dentro del pecho. Esto cumplía el espíritu del Salmo 137, versículo 5. Si yo me olvido de ti, oh Jerusalén, que se seque mi mano derecha. El recuerdo no era solo emocional, era una disciplina espiritual. Un ejercicio de fidelidad ante la ausencia. La memoria de la destrucción también sirvió como espejo para otros sufrimientos enfrentados a lo largo de la historia, como las cruzadas, la Inquisición, los pogromos y el Holocausto. Cada nuevo trauma encontraba eco en ese evento primitivo, y al mismo tiempo, cada sobrevivencia era interpretada como una extensión de la promesa de que Dios no abandonaría a su pueblo. La ciudad en ruinas se transformó en símbolo de todos los dolores y también de toda la perseverancia. Por eso, Jerusalén nunca desapareció del imaginario ni de las oraciones de Israel. Incluso cuando parecía imposible el retorno, la añoranza alimentaba la esperanza. Y esta esperanza, fortalecida por el dolor y sustentada por la memoria, se convirtió en una forma silenciosa de resistencia y fe. El templo cayó, pero el recuerdo permaneció en pie, y con él la promesa de que la historia de Dios con su pueblo aún no había terminado.
La destrucción del segundo templo no fue solo un evento geopolítico, fue para muchos una declaración divina. La nación, que se veía como guardiana de la alianza, tuvo que enfrentar la posibilidad de que la disciplina viniera del propio Dios. Ese dolor forzó una profunda reflexión teológica. ¿Dónde estaban los profetas? ¿Por qué el clamor del pueblo no impidió la tragedia? Las respuestas no eran simples, pero apuntaban a una necesidad urgente de arrepentimiento y reforma. La caída del templo fue leída por muchos como juicio divino contra la hipocresía religiosa, contra el orgullo nacional y contra el corazón endurecido. Al mismo tiempo, el dolor no destruyó la fe, la refinó. La teología judía empezó a enfatizar la presencia de Dios incluso fuera del templo, incluso en la dispersión. La idea de que Dios habitaba entre los quebrantados, no solo entre los sacrificios, ganó fuerza. El Salmo 34, versículo 18, se convirtió en ancla. Cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Esa verdad se convirtió en consuelo y base para reconstruir la relación con el Eterno, no más centrada en rituales, sino en relación. La fe tuvo que madurar. El sufrimiento enseñó al pueblo que no siempre la protección divina se manifiesta en la preservación de estructuras, sino en la preservación del propósito. Incluso ante la pérdida total, Dios continuaba presente. Esa conciencia moldeó una espiritualidad más interior, más resiliente, menos dependiente de lo visible. La oración se volvió más sincera, la búsqueda de la justicia más intensa y el anhelo por el Mesías más urgente. Era como si, en medio de las cenizas, la esperanza se volviera más pura. Para el cristianismo, esta destrucción también trajo lecciones profundas. Confirmaba la profecía de Jesús y reforzaba la transición del antiguo al nuevo pacto. El templo físico cayó, pero un templo espiritual se erguía, hecho de personas redimidas, guiadas por el Espíritu Santo. El mensaje del Evangelio se volvía aún más claro. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones regenerados. El dolor de Jerusalén era el telón de fondo para el nacimiento de una nueva alianza. Por lo tanto, en medio de la destrucción, la voz de Dios no se calló. Ella se hizo escuchar entre los escombros, llamando al pueblo al arrepentimiento, a la humildad y a la esperanza. La tragedia reveló la gravedad del pecado, pero también la profundidad de la misericordia divina. El juicio era real, pero la esperanza era mayor. Como la luz que nace después de la noche más oscura, la fe renació de las cenizas, y con ella, la certeza de que Dios aún escribe historias de restauración. El eco de la destrucción del segundo templo todavía resuena en el mundo moderno, no solo como un hecho histórico, sino como una alerta espiritual y un espejo de nuestras elecciones colectivas. Vivimos en un tiempo donde las estructuras religiosas son muchas, pero la esencia de la fe muchas veces es olvidada. La caída del templo nos recuerda que Dios no se impresiona con edificios, títulos o rituales vacíos. Lo que Él busca es verdad en lo íntimo, justicia entre los hombres y un corazón contrito. Esta lección sigue siendo urgente para todos los que se dicen pueblo de Dios. El sufrimiento vivido por los judíos en ese tiempo debe despertar en nosotros compasión y vigilancia. Compasión por todos los que hoy enfrentan destrucción, exilio, injusticia, y vigilancia para que, como sociedad, no caigamos en la misma trampa de la arrogancia espiritual y de la indiferencia al prójimo. Jerusalén cayó por fuera después de ya haber desmoronado por dentro. La corrupción, el odio interno y la ceguera espiritual fueron sus mayores enemigos. Esta verdad es atemporal. Además, el legado de este episodio nos llama al compromiso con la paz. El conflicto entre Roma y Jerusalén fue, entre otras cosas, fruto de la incapacidad de diálogo, de la radicalización, del orgullo de las partes.
Hoy, ante tantos conflictos religiosos, sociales y políticos, la historia del templo nos invita a recorrer otro camino, el del perdón, de la escucha, de la humildad. Como se enseña en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor pide de ti? Sino que practiques la justicia, y ames la misericordia, y andes humildemente con tu Dios. Este legado también nos apunta a la esperanza. Si el pueblo de Israel fue capaz de sobrevivir a la destrucción de su centro espiritual, entonces siempre hay posibilidad de nuevo comienzo. La fe verdadera es aquella que resiste al tiempo, al dolor y al abandono. Es una fe que se reconfigura, que aprende, que crece, que florece incluso en suelo árido. Es esta fe que el mundo necesita recuperar, no la que depende de monumentos, sino la que brota del arrepentimiento y de la intimidad con Dios. Por último, el clamor de Jerusalén permanece como un llamado a la conciencia espiritual. La destrucción del templo no fue el fin, fue una advertencia. A cada generación se nos desafía a construir o a destruir, a preservar o a descuidar lo que es sagrado. Que esta historia milenaria sirva para despertar corazones adormecidos, restaurar vidas en ruinas y reavivar la pasión por un Dios que, aun permitiendo la caída, nunca deja de ofrecer caminos de regreso. ¿Cuántas historias como esta el mundo ya ha olvidado, pero tú estás aquí, manteniendo viva una memoria que atraviesa siglos? Comparte este video con alguien que también valore la raíz de la fe. Suscríbete para caminar con nosotros entre piedras que aún hablan. Y deja tu comentario. Tu voz es parte de la historia que sigue siendo escrita. Y deja tu comentario. Tu voz es parte de la historia que sigue siendo escrita.